contar, no caben 1000 palabras definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. No hay números para contar, no caben 1000 palabras definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. Damos gracias a Dios por otro día de bendición, por otro día que podemos compartir la palabra de Dios. Seguimos aprendiendo de su amor, de su grandeza, entendiendo que no tenemos mérito para ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Con el tiempo se fue imponiendo una palabra de ser servidor, y la verdadera palabra
hay que servir, pero la verdadera palabra es esclavo. Yo siempre les digo que tienen que leer este libro de MacArthur, que es esclavo, porque en la Biblia original no habla de ser servidor, sino de ser esclavo. Y posiblemente explica MacArthur en el libro que por todo el daño que hizo la esclavitud, el hombre esclavizó a tanta gente, por ese daño los traductores no usaron una traducción exacta de la palabra de Dios, del original, y en vez de usar esclavo, usaron servidores. Pero hay una diferencia enorme entre ser esclavo y ser servidor. El servidor sirve cuando quiere, cuando se le da la gana, y el esclavo sirve todo el tiempo a su amo. Y realmente es muy importante que cuando nosotros vayamos aprendiendo de la palabra de Dios, vayamos encontrando siempre lo más cercano al original de lo que Dios nos quiere hablar. Hoy tenemos un hermoso tema. El tema es el carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Ayer estuvimos hablando que hay que morir para servir a Cristo. La semana pasada estuvimos hablando del perdón. Y todos, les decían, es una cadena de temas que se van poniendo unos con otros y vamos entretejiendo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros que componemos su iglesia. Hoy la encargada es mi hermana Ilbea. Vamos a pedir al Señor, bendito Dios, santo Dios, buen Dios, bendice hermana Ilbea, que pueda traer esta enseñanza, que nosotros podamos escuchar tu voz, que podamos entender tu palabra, que venga tu reino a través de tu palabra y una revelación fresca y un abrir de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro entendimiento, para que podamos cada día amarte más. Gracias, Señor, por la vida de hermana Ilbea. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermana Ilbea, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, bendiciones. Qué bueno estar aquí un día más. Es un día que podemos ver la misericordia del Señor para con nosotros, que cada día se manifiesta por medio de su palabra. Como dijo el pastor, ya él mencionó la introducción del carácter ideal, se manifiesta el servicio por amor. Estamos en la página 41 del libro estudio número 5. Los que tengan, no me pueden seguir. Sé que habíamos hablado que este tema es un tema amplio y en mi sentirse de que lo bueno es que aprendamos, ¿verdad? Y a mí me gustaría que se lo manifesté al pastor de dividirlo en dos rubros, porque hay mucho que aprender y cuando uno lo abrevia, hay cosas que se quedan. Sabemos que nosotros somos conocedores también ya de la palabra, pero es bueno ahondar y nadie nos va siguiendo, así es que no es a terminarnos el libro, sino que a aprender de las enseñanzas. Tenemos más tiempo que vida. Así es que vamos a ir despacito. Lo importante es que lo importante de estas enseñanzas, hermanos, creo que todos sabemos eso, es que se haga vida en nosotros, no que solo pasemos un tema por pasarlo, que se quede anclado en nuestro corazón para que seamos hacedores, para que vivamos la palabra. Eso es lo que realmente el Señor quiere. Como decía el pastor, ya pasaron 5 temas. El anterior era morir por Cristo, el deber del perdón. El 2 parece que era el modelo de misericordia, el modelo de Cristo, y el primero parece que tocó el hermano Osman, era la misericordia. Y como dijo el pastor, van unidos, encadenados, es una cadena que debemos de nosotros los hijos de Dios seguir, y es palabra del Señor. Así es que
Voy a hacer una oración y vamos a entrar tranquilamente a que el Señor haga en cada hogar de ustedes paz para que podamos oír esta palabra y que sea un rema en nuestra vida. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este atardecer, Padre, que estamos aquí porque tú has decidido este momento, está en las líneas de nuestra vida, que estuviéramos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Padre, para que aprendamos, Señor, cada día de tu palabra, día con día. Tu palabra dice que debemos de hacerlo día con día, es parte de nuestro vivir, de nuestro crecer, de nuestro caminar, Señor, que tu palabra esté cada día en nuestra boca, en nuestro corazón, nuestra mente, en todo nuestro ser. Te doy gracias, Padre, por cada hogar que con todo lo que hayan pasado en este día, estamos acá anhelando querer saber más de ti, Señor, porque esa es la característica de un cristiano, tener sed de tu palabra, querer saber más de ti, querer conocerte, bendito Dios, tu carácter, querer conocer cuál es tu buena voluntad, Señor, para con nosotros, querer aprender más de ti. Esa es la meta que tenemos cada día, irnos transformando poco a poco, convertirnos cada día en ti, Señor, tus características, tus cualidades, tus atributos, Señor, que vayan siendo reflejados en nuestro vivir, en nuestro caminar, en nuestro conducir, Señor. Te doy gracias, bendito Dios. Abre su corazón, que todos los problemas que podemos diario tener, Señor, los dejemos un poquito a un lado, Señor, y que nos desboquemos, Señor, en querer tomar de esta agua cristalina, que es tu palabra, bendito Dios. Padre, tú eres el maestro de maestros, Señor, y tu Espíritu Santo es el que da la revelación de tu palabra, Señor, que los puntos que vamos a ver aquí, Padre, se hagan vida en nosotros. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Tienen todos los libros abiertos en, en la página 41. Pues, nuevamente les digo, el estudio 5 y voy a leer básicamente la base bíblica, va a estar en Romanos 12, del 1 al 13. Y les voy a leer aquí más brevemente, me van a seguir para que tengamos un seguimiento de lo que vamos a leer y la lectura, y luego vamos a ver, está dividido el bosquejo del estudio en 3 rubros, pero yo me gustaría dar primero solo 2, si alcanza el tiempo, y si no lo dejamos para el siguiente clase que me permita y el pastor diga cuándo se puede dar, la continuación. Dice base bíblica, está en Romanos 12 del 1 al 13, objetivo. El objetivo de esta clase es evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios. Apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos de la fe. Formular la conducta que es propia a los que hemos sido hechos siervos del Señor. O la otra palabra que el pastor decía, esclavo, ¿verdad? El pensamiento central dice, la vida cristiana no es una profesión vacía, está concebida para llevar frutos en amor, servicio a los santos. El texto áureo, o quiere decir eso, texto de oro, que es como el centro, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ese es un tema, es un texto de oro que está en Romanos 12:13. Y la lectura dice, en Romanos 12:1 dice, la voy a leer para que esa sea la base de todo el desarrollo de la palabra, pero la vamos a leer. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en servicio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferentemente los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, sirvientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Este es el tema central de la lectura. Y dice, la enseñanza de la identidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo demanda una vida de servicio amoroso a los hermanos. Y vamos a leer el bosquejo que dice, la parte 1 dice, servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Romanos 12, 1, 3. Renovando el entendimiento, podemos comprobar la voluntad de Dios. Está en el 12, 1, 2. La parte B dice, el cristiano, el criterio sobre nosotros mismos debe ser acorde a la medida de la fe. Romanos 12:3. La parte 2 dice, servir por amor requiere un buen uso de los dones recibidos de Dios. Está en Romanos 12:4, 8. El servicio en el Señor requiere entender que somos un cuerpo. Romanos 12:4, 5. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar el don recibido de Dios. En Romanos 12:6, 8. El rubro 3 dice, el bosquejo, el amor que se requiere para servir debe ser sin fingimiento. Romanos 12, del 9 al 13. Y está dividido en AB, dice, el amor fraternal es indispensable al servir en la casa de Dios. Está en Romanos 12, 9, 10. B, al servir no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu. 12, 11 al 13. Aquí podemos ver que esta lectura, bueno, está dividida en 5 días. Creo que ustedes ahí pueden leer que está el lunes, da un ejemplo de una lectura, cómo los siervos de David sirvieron a los hombres de Nabal, que está en Samuel 26, del 7 al 16. Y vamos a leerlos porque es importante que esto es como para un estudio de una semana, pero me gustaría que los leamos para que veamos cuáles son las partes que el Señor pone ahí. Esto era del Antiguo Testamento, pero vamos a ver cómo ellos servían. Gracias, pastor. Dice Abisaí, yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento
y su lanza clavada en la tierra a su cabeza, y y el ejército estaba tendido alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy he entregado Dios a tus enemigos en tu mano. Ahora pues, déjame que hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Dijo además David, perdón, David, la lanza y la vasija de agua de la cabeza de Saúl. Y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: no responde Abner, perdón. Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. En esto que has hecho no está bien. Viva Jehová, que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabeza. Palabra del Señor. Ahí podemos ver, ¿verdad? Es una de las enseñanzas cómo en esa época se daba la vida por el rey. Hoy el rey es nuestro Dios y había un castigo. Se ve que hay una condición, no hay, como dijo el pastor, no hay opción, se sirve o se sirve. O sea, en la época, cuando se servían a los reyes, no era un gobierno democrático, era una ley, y lo que era el rey era, la orden era sagrada, y también se veía que si alguien no cuidaba a un rey, podía ir a la muerte. O sea, si nosotros esto lo vemos espiritualmente, ahora nosotros sería así, dar la vida como en esa época se daba la vida por los reyes. Hoy no conocemos mucho de gobierno, porque nosotros no practicamos en estos tiempos lo de los gobiernos, pero ya hemos hablado anteriormente con respecto a esto, que una orden de un rey no tiene opción. O sea, el rey da una orden y así es. Y estos hombres sabían esa fidelidad. Ahora nosotros tenemos un rey que es nuestro Dios todopoderoso, y tenemos que también guardar. Dice: no ha guardado al rey tu señor, porque uno de este pueblo ha entregado a matar a tu señor el rey. Hoy nosotros lo podemos aplicar de una manera. ¿Quién es nuestro rey ahora para nosotros? Estamos aquí nosotros, la iglesia del Señor. Él es nuestro rey, y tendríamos que tener convicción, no opción. El esclavo no tenía opción de obedecer, obedecía, y no tenía voz ni voto para actuar. Así es que esta es una bonita enseñanza de la fidelidad que debía tener al rey. Hoy nosotros tenemos un rey que es nuestro Dios. Vamos a leer Marcos 10, 35, 45. ¿Me lo puede poner, pastor?
Marcos 10, del 35 al 45 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidieras. Él le dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, eh, Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el vaso con que yo soy bautizado seré bautizado. Ah, seré bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel para quien está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándole dijo, ¿sabéis de lo que son tenidos por gobernantes de las naciones? Se enseñorean de ellos y sus grandezas ejercen sobre ellos potestades. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esta es otra cita donde podemos ver que el Señor fue el primero que vino a servir por amor. Él pues dio su vida y cuando vino y estuvo aquí en la tierra, sanó, predicó, hizo todo lo que ya sabemos que en el tiempo que fue su tiempo de venir aquí a la tierra, él vino a servir y lo hizo con amor, con calidad de servicio excelente que hizo, ¿verdad? Dice que el Señor cuando hacía, en el tiempo que él estuvo acá, él no hizo otra cosa más que servir, porque dijo que él a eso había venido, ¿verdad? A esta tierra, a servir. Y lo más grande que hizo fue que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Dando su propia vida para salvarnos. Esa fue una de las cosas más grandes que el Señor hizo. Vamos a leer Juan 13, 1 al 11. Dice, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo del mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con las toallas con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pero le dijo, no me las lavas los pies más. Jesús le respondió, si no te los lavas no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Jesús le dijo,
el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabéis quién iba a entregarlo, por eso dijo, no estáis limpios todos. Esta es otra cita donde vemos que el Señor se ciñe, dice él se ciñe con para servir a los demás. Esto es un símbolo de ceñirse, es como vestirse él se viste con una capacidad para ayudar a otros, el símbolo de ceñir su lomo o ceñir con eso es un símbolo de fuerza para servicio a los demás. Es un poder que el Señor tenía y es otra parte donde él está mostrando que él vino a servir. Y aunque se extrañaban, como Pedro le dijo, él se sentía mal que el maestro venía a servirles a ellos, a lavarles los pies, era algo como es algo aún raro que uno sienta que alguien le lava los pies, como que el otro se humilla, pero el Señor decía que no entendían porque los estaba preparando, ¿verdad? Era todo simbólico, pero era un símbolo de servicio, de ser humilde, de ponerse primero a dar el ejemplo, porque Jesús fue maestro por excelencia, con palabras, con acciones y con todo lo que él nos deja reflejado en su palabra que lo hizo así. ¿Me puede poner, pastor, en la palabra Hechos 20, 17 al 24? Hechos 20 dice, enviando, dice, pues desde Mileto a Efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el principio, desde el primer día que entré en Asia. Esto era Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñar públicamente por las casas, teniendo a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado y yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, pero que ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, por tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Palabra del Señor. Podemos ver que Pablo era un hombre que tenía convicción. Ya sabemos los viajes que él hizo, todo lo que él hacía para enseñar, todos los ¿cómo se llama? Tribulaciones que pasó. Él enseñaba, él era un seguidor del Señor en tribulaciones. Él cuando recibió el don del Espíritu Santo, él empezó a hacer todo esto, como decía, que la vida de él no valía nada con tal de alcanzar lo que el Señor le había designado. Y vemos que todos estos son ejemplos de citas bíblicas diferentes en diferentes días y diferentes, porque aquí dice que va por semana, pero todo esto se va a unir porque vamos a ver cómo viene a ser lo que estamos hablando, el tema del servir, por amor al Señor. Y en que son citas bíblicas diferentes con diferentes tiempos, pero
vamos a ver, si seguimos en la última que está en 1 Corintios 15, pastor, del 51 al 58. Primera de Corintios, ok. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos durmieron, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepultura, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez aquí, Pablo hablando, animando a los hermanos a que lo que estemos haciendo, el crecimiento, la constancia para la obra del Señor, se haga con amor, con convicción, porque sabemos que va a ser un galardón muy grande el que vamos a obtener. Dice la palabra, dice, el apóstol Pablo usa en Romanos un tono familiar para designar a los destinatarios de su carta. Les llama hermanos y les enfatiza la importancia que los dones se usan en beneficio del cuerpo de Cristo. La doctrina de servir a otro por amor halla su ejemplo supremo en la persona de Jesús, quien vivió haciendo bienes, como está en Hechos 10:38. Nuestro Señor no escatimó esfuerzo con tal de servir al pueblo de Dios. Sabemos, por ejemplo, que recorrió toda Galilea enseñando, predicando el evangelio y enseñando y sanando toda enfermedad. Está en Mateo 4:23. No sé si me lo quiere poner, pastor. Mateo 4:23. Dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y de otros lados del Jordán. Aquí vemos una vez más que el Señor vino a servir. ¿Cómo sirvió el Señor? De la manera que Él lo hacía, que es lo más importante, ¿verdad? Que Él les predicaba el evangelio. El reino de los cielos, dice, se ha acercado, dijo cuando Él empezó el ministerio. Sanaba todas enfermedades, todas dolencias. En esa época sabemos que había mucha enfermedad, no existía tanto medicamento como ahora, y Él hizo todo lo que Él realmente quiso hacer, porque Él podía hacer todo, porque era Dios mismo, pero Él tenía, dice, misericordia de los seres humanos cuando los veían, enfermedades, los leprosos. Sabemos cómo había en esa época
enfermedades que ahora ya no existen, las lepras, esquizofrenia, hoy la psicología, pero en esa época eran endemoniados, y todo eso era servicio por amor a la gente, porque él vino y tenía misericordia, y lo más grande que hacía era hablar del reino de la salvación, que era lo que él realmente venía a hacer, pero también hizo todas esas cosas porque él quería manifestar su amor de una manera incondicional a los seres humanos, no a las personas que estaban aquí en la tierra. Dice, ahora en Romanos, ¿se acuerdan que el tema que tenemos es Romanos, verdad? La palabra de Romanos dice, se nos hace ver que servimos a los demás miembros del mismo cuerpo, el cual pertenecen en Cristo. De este modo, cuando servimos a otro, nosotros mismos nos beneficiamos espiritualmente. Esto es bien lindo, porque a veces aún ni lo entendemos qué tan profundo es esto. La vida cristiana haya sentido cuando se vive para honrar a Dios y servir a los santos. Aquí está hablando del servicio principal, y la Biblia lo dice en un momento, ¿verdad? Que primero es servir a nosotros los santos, entre nosotros, y luego a los demás, ¿verdad? Pero el Señor abarca todo, pero dice, el registro tan amplio que Pablo hace aquí de los dones del Espíritu tiene el propósito de encauzarlo, no tanto en beneficio de portador, sino de otros. Por tanto, en nuestro estudio será manifiesto que los dones no son dados como trofeos a los espirituales de ciertos hermanos o hermanas. Más bien, la capacidad divinamente otorgada debe ser vista como herramienta para hacer bien a las necesidades en la iglesia del Señor. Esto es importante, hermanos, entender esto, que un don no es un trofeo para sentirnos más orgullosos o sentir más que nosotros porque somos, entre comillas, creemos que somos los mejores. Dios nos ha dado un don para ejercerlo, sino que no lo tenemos que tomar como un trofeo, sino como un material de trabajo. El que tenga el don de misericordia, que no lo sienta como un galardón hasta cierto punto para enseñarse el mismo, sino que para ponerlo al servicio. El que tenga cualquiera de evangelismo, de enseñar, que no, aquí dice claramente, no es un trofeo, no es como un premio, es un regalo, pero realmente es como un material de trabajo para nosotros. Dice claramente, es como una herramienta que la tenemos que utilizar en el servicio de la obra del Señor, ¿no? Al estudiar al estudiar esta sección de Romanos, nos será claro que el Señor siempre nos da oportunidad de servir a los amados, por tanto, lo debemos aprovechar para hacer el bien. Al final se explica en forma clara que el amor fraternal es fundamental en el servicio cristiano. Para Dios tiene mucho valor que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Y lo vamos a leer en 1 Corintios, Pastor me puede poner el 16-14. El amor es como el centro, el corazón de todas nuestras funciones, de toda nuestra vida cristiana, porque sin amor, como dice la palabra, nada somos. 16 dice la palabra, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. 14. Y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Me había saltado. Es corto y claro. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque sin amor realmente nada sirve. Todo no
no sirve de nada cualquier cosa que hagamos por algún otro interés, por algún propósito, porque nos vean, porque crean que somos mejores, por aparentar, porque Dios realmente dice que siempre ve siempre el Señor ve realmente el corazón en nosotros, cómo lo estamos haciendo. Si lo hacemos por un fin equivocado, está malo. Nuestro servicio a la obra, porque aquí habla bastante de la obra adentro para los santos, pero obvio, los dones van a ser utilizados también para servicio fuera, porque nosotros somos transparentes y tenemos que ser luz en donde estemos, ¿verdad? Dice, cuando ese amor santo es manifestado hacia otro, el nombre del Señor será glorificado. Cuando nosotros tenemos misericordia por los demás y actuamos y todo lo que hagamos, sea de palabras, hechos o pensamientos, lo que sea, glorificamos a nuestro Dios. Porque nosotros estamos para eso. Al principio dijimos que el esclavo no tiene otra opción y nosotros tampoco tenemos otra opción. Nosotros tenemos que glorificar con nuestra vida al Señor. Y vamos a entrar en el estudio desglosando la palabra y el desarrollo del estudio. Dice en el 1, ahí en el 43 dice, servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Aquí vamos a ir desglosando las citas bíblicas. Vamos a decir, dice la palabra en el A. Aquí hay unas ideas que no sé si ustedes quieren compartir. Aquí yo sé que están leyendo ahí donde dice ideas para nosotros, ¿verdad? Dice que expliquemos a la clase cómo podemos comprobar la voluntad de Dios. Como ya leímos en el Romanos 12:1, la palabra de Dios dice de que de la manera que podemos agradar a Dios es manifestar nuestro cuerpo, dice, como sacrificio vivo, santo, agradable. Así nos tenemos que presentar ante el Señor, ¿verdad? Puros, agradables a Él. Ese es nuestro culto racional. Y estaba leyendo el concepto de racional porque no sé, dice racional, dice que obedeces a juicio basado en el pensamiento y razones. Y la cordura es persona con la mente sana que no padece de trastornos mentales. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener una mente con cordura, no dispariada, ¿verdad? Y dice, presentando, dice, vuestros cuerpos, la transformación de presentar se traduce en griego perintemeis, perintemí, incluye la idea de estar junto o exhibir, proferir, recomendar, estar a mano o listo. O sea, listo para el Señor. Transformados viene del griego metamorfo, que da la idea de una metamorfosis. Transfiguración implica relación de participación o proximidad, transferencia o secuencia. Sabemos que nosotros, el Señor dice que transformar nuestra forma, nuestra mente, nuestra manera de vivir. Nosotros estamos viviendo en una metamorfosis. Como el Señor dice, transformar nuestra vana manera de vivir, nuestro pensamiento va siendo renovado. ¿Y cómo se renueva? ¿Cómo es la manera de que, cuál es el elemento que hay que usar para renovar la mente? Si alguien me quiere contestar.
Dice vamos ahí en la 43, en la A, dice, perdón. La palabra de Dios, ¿verdad? Es para que nosotros podamos entender cuál es, también respondemos a la primera pregunta, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios, verdad? Es a través de la palabra de Dios lo que nosotros, por la cual nosotros sabemos lo que Dios requiere de nosotros. No hay otra manera, ¿verdad? Porque por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Es lindo, excelente. La palabra ahí dice, en la A, dice, renovando. Aquí vamos a ir ya detallando el primer tema. Dice en la parte A, porque estos temas, el primero es renovación, renovar. El 2 es el uso de los dones, pero vamos a entrar aquí en el A. Dice, renovar en el entendimiento podemos comprobar la voluntad de Dios. Y me voy a detener, así que hermano, yo aquí el pastor, gracias pastor, me lo puse, yo lo voy a leer, dice, yo cuando lo leí, me imaginé a Pablo suplicando, porque dice, miren, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Yo aquí cuando lo leo, me imagino Pablo suplicando, como cuando uno le dice a alguien, te pido que reacciones, porque él rogaba, estaba rogando, no, aquí no estaba rogando a Dios, le estaba rogando a los hermanos, como pidiéndoles, como te suplico que entiendas esto, que te fijes en esto, que hagas énfasis en esto, les ruego, como cuando uno dice a un niño, por favor, te pido que obedezcas, como un tipo de imploración, no a Dios, sino que a los hermanos. Miren lo que dice, así que hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. Aquí están las tres claves. Vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es racional? ¿Alguien me quiere decir qué entiende por racional? Lo acabo de decir. Con entendimiento. Un entendimiento, dice, con un juicio basado en pensamientos y razonamientos, que como cuando uno le dice a alguien, razona, reacciona, medita, que no se vaya, como dicen, de un solo, sino que lo contemple para que sea algo que sea agradable a Dios, ¿verdad? Racional, que razonemos, que estemos en el, como dicen, con los ojos puestos en eso, en lo que estamos haciendo. Y dice, el Señor quiere un sacrificio vivo. El Señor no solo quiere nuestro cuerpo, pero quiere todo, pensamientos, alma, mente y todo, ¿verdad? Santo, ya sabemos que santo es apartado del mal, ¿verdad? Ya tenemos nosotros ese concepto bien claro. Santo es no perfecto, sino que apartado de hacer el mal, siempre apartado. ¿Cómo nos podemos apartar? ¿Y cómo podemos estar ahí sin salirnos de eso? Palabra, palabra, palabra. Oración y palabra, oración y palabra. Esas dos cosas nos hacen que nunca nos descarrilemos. Y si en caso pues nos vamos a descarrilar porque somos seres que estamos todavía en este cuerpo caído, pero el Señor nos va a sostener. Y dice, aquí vamos a leer, antes de servir a otros, los creyentes debemos ofrecer a Dios personalmente. No podemos ser efectivos en servir sin una entera consagración al Señor. Este es otro punto. Si no estamos enteramente consagrados al Señor, dice que no le podemos servir, porque hay una palabra que dice que no podemos servir a dos dioses. Y alguien que me quiera decir qué entiende por consagración, necesitamos entender estos términos porque los tenemos que vivir. ¿Quién está ahí? Nadie quiere participar.
La palabra consagración, hermanas, se refiere también a apartado. Sí. Apartado, porque, por ejemplo, cuando habla en el libro de Daniel, dice que los utensilios, los vasos, todo eso fueron apartados para el servicio del Señor, ¿verdad? Para usado en el templo. Sí. Entonces, eso viene siendo, ¿verdad? Apartados. Exacto, exacto. Viene siendo algo consagrado, dice sagrado, algo perfecto, algo santo, lo viene siendo lo mismo, apartado para el Señor. Dice, en el versículo 1 dice, revela que debemos mostrar, dice, una actitud amorosa al tratar de influir a los santos con su consagración. Dios les permite al hombre usar su libre albedrío para obedecer las recomendaciones sagradas. Pablo era un gran apóstol de los gentiles, pero presenta la doctrina a los santos en su condición de hermanos en fe. Aquí está explicando bien, ¿verdad? Que Pablo era para enseñar a los gentiles, pero aquí esto que está explicando ya era a su pueblo, ya a los como nosotros, ya hijos del Señor, o sea, ya cristianos. Y les hacía énfasis en el servicio, principalmente debe considerar, dice, todo el servicio, dice, al Señor debe considerarse de un nivel, perdón, Pablo era un gran apóstol de los gentiles, pero presentaba la doctrina a los santos en su condición de hermanos en la fe, como ahorita nosotros, ¿verdad? Todo el que sirve al Señor debe considerar al nivel de aquellos a quienes ministra un carácter gentil, cordial, es funcionalmente el trabajo del Señor. El carácter del Señor, tenemos que tener el carácter del Señor. El Señor era una de las características que él tenía gentileza, cordialidad, todos los atributos del Señor. Es fundamental en el trabajo del Señor. Y nosotros que dice que somos seguidores del Señor, nosotros somos imitadores porque Él es nuestro maestro. Nosotros aquí repetimos las citas bíblicas y las explicaciones, pero nosotros seguimos a Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro maestro por excelencia. Entonces cada día debemos de irnos pareciendo más a Él. Dice en la parte 2, ahora al presente nuestro cuerpo es sacrificio vivo al Señor. Debemos hacerlo por la misericordia de Dios. Ciertamente, dice, la misericordia de Dios mostró al salvarnos. Se debe traducir en una acción de entera, total a Él. Y el sacrificio vivo no es únicamente del cuerpo físico, sino de la totalidad, lo que les acababa de decir. Todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, somos un solo. No podemos con nuestros pensamientos estar haciendo una cosa y con nuestro cuerpo otra. Somos un solo paquete, ¿verdad? Un solo cuerpo. Dice, por eso el sacrificio que agrada a Dios tiene las siguientes características. Primero, tiene que ser vivo, pues debe proceder de la vida nueva que hay. Eso de vivo, nosotros sabemos que vivo, alguien puede decir, bueno, los otros no están muertos, sienten sensibilidad, pero habla de vivo, de la resurrección, que nosotros hemos resucitado juntamente con Él. De eso se refiere aquí, de la nueva vida en el Señor, dentro de nosotros, dice. Segundo, debe ser santo, pues el creyente experimenta la santificación del Espíritu que vive en él. Nosotros sabemos que nosotros ya somos guiados por el Espíritu Santo. Sabemos que hemos tenido, todos creo que tenemos como hijos de Dios esa experiencia. Nosotros sabemos que el Espíritu muere en nosotros y que nosotros ya no nos mandamos solos. El Espíritu dice que nos guía, nos exhorta, nos reprende, nos redarguye, nos guía. Y dice, y el Espíritu que vive en él, ¿en quién? En nosotros, ¿no? Él mora ya en nosotros. Dice, la tercera debe ser agradable a Dios. El creyente debe tener la actitud de agradar a Dios en todo. Otra vez, no tenemos opción.
Nosotros no tenemos opción de agradarle al mundo. El Señor en una cita bíblica dice que nosotros a quien tenemos que agradarle es al Señor. Si quedamos mal con los demás, con el mundo, eso nos interesa. Nosotros, nuestro punto es agradarle al Señor con nuestra vida. Cuando hablamos del Señor nos van a aborrecer. Ustedes han experimentado, yo creo que todos hemos experimentado esto. Nuestra familia que no es cristiana o de sangre tiene un rechazo para uno, porque hablamos de la palabra del Señor, porque nuestra vida es transformada, porque nosotros ya no hacemos lo que hacen ellos, ya no compaginamos, pero el Señor dice que tenemos que agradarle a Él, si nosotros tenemos que quedar bien con Él, no con el mundo, porque el que ha hecho todo y vivimos de Él nos sostiene nuestra vida, nuestra eternidad va a ir con Él. ¿Por qué quedar bien con el mundo o con el mundo? Sabemos que es la gente. Si nuestra eternidad no va a ser con las personas del mundo, nosotros queremos quedar bien con el Señor, por amor, porque hemos creído, por la promesa de Él en nuestra vida. Esa es la fidelidad. El creyente debe tener la actitud de agradar a Dios en todo. Pablo enseña que esa consagración del ser viene a ser un culto racional. Ese es el culto racional. Racional, razonar, meditar. Con nuestros sentidos totales, que vamos a agradarle solo a Él. Nuestra vida, todo, desde la mañana hasta acostarnos, hasta yo creo que hasta nuestros sueños. Debemos de querer ser fieles a Él, que vamos a fallar, el Señor sabe, pero que nuestro pensamiento y nuestro temor sea reverente, que nuestra vida, desde la mañana que nos levantamos, nuestro propósito sea que Él sea nuestra primicia, que Él sea nuestro vivir, que su palabra sea nuestro consuelo, que el anhelo de nosotros sea hablar con Él, que cualquier cosa que en el día pase, las atribulaciones del día, que sabemos que tenemos un Dios al que hemos creído su palabra y que Él nos sustenta en todo lo que nos ha prometido. Nos ha prometido y el Señor no nos engaña. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero confía, dice, yo he vencido. Sabemos que van a venir, pero también dice que el que no cree en Él es desagradable a Él. Por eso uno, aunque esté en turbulencias, en todo lo negro que pueda venir en día con día, nosotros debemos decir, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en tus promesas. ¿Qué importa lo que está pasando? Yo confío en ti, que tus promesas son fieles, que tú eres verdadero. Ese es tener una convicción que querer agradarle primero a Él. Con las palabras, vamos a ver, dice, se refiere, dice, a una acción de adorar, sino también, se refiere no solo a la acción de adorarle, sino también a la consagración del corazón, un corazón puro, un corazón sincero, un corazón, como decía Pablo, examínalo y saca algo, si hay algo malo, sácamelo, límpiamelo con un sopo. Nosotros debemos de tener ese objetivo, esa meta, desear tener un corazón, porque dice engañoso el corazón más que cualquier cosa. Uno debe tener cuidado. El corazón es bien peligroso porque se pueden unir las emociones, los pensamientos versus la voluntad de Dios. Yo lo digo por vivencia. El corazón, el centro de las emociones que nosotros tenemos. Por eso David le decía al Señor que lo limpiara. Y nosotros debemos de tener ese cuidado. Claro que la primicia es la adoración, es algo primordial, la adoración, pero también un pensamiento, corazón, que todo vaya hacia la voluntad de Él. Dice, se ruega a los santos no conformarse a este siglo, lo que estábamos hablando. La enseñanza es que no debemos imitar la depravación del mundo en que vivimos. Nosotros ya como hijos de Dios, hermanos, debemos de tener cuidado hasta en lo que hablamos, hasta en los pensamientos, hasta en los chistes que podemos decir. No quiere que vamos a ser aburridos y vamos a pasar un momento agradable, pero el Señor dice de que nuestro hablar sea santo,
nuestro vivir, porque dice que cada hijo de Dios debe evitar incluso las malas conversaciones. Nosotros ya como hijos de Dios, si en caso podemos estar cuando tenemos, nosotros vamos a estar en este mundo, ¿verdad? No estamos, excepto estamos acá, tenemos que compartir con gente inconversa en los trabajos, un ejemplo, en un restaurante, no vivimos solo hermanos en Cristo. Entonces, pero nosotros debemos de no corrompernos, de tener cuidado en lo que hablamos, hasta ni siquiera reírnos de un mal chiste de alguien que haya dicho. O si en un compañerismo en compañeros, uno se puede sentar con las personas, pero no participar de cosas ya depravadas, de cosas que sabemos que el Espíritu Santo a nosotros nos dice qué es el bien y el mal y lo sabemos. Y poner límite a eso y no contaminarnos. No nos tenemos que contaminar, eso nos perjudica. Tenemos que tener, la palabra dice que hasta las malas conversaciones nos afectan. El tener compañerismo, amistades, por eso la palabra es clara. Nosotros podemos hablarle a todo mundo, pero no ser amigos de todo mundo. Porque, gracias hermana, sí, vestidos en santidad, sí, porque eso no puede ser, la palabra dice, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. El Señor nos dio el gran ejemplo. Él vino, habló con la gente mala, pero no hizo amistad. Su amistad eran los apóstoles, sus seguidores. Esos eran sus amigos a los cuales él paginaba, comía, y sí, le dio comida a los que oían su palabra, pero él nunca se oyó que tuvieran amistades, ni le contaba sus confidencias a la muchedumbre. Y el Señor no era racista, pero el Señor nos dio el ejemplo de que él no se contaminaba. Sí, él se sentaba, pero con objetivo de hablar de su reino, de hablar su palabra, no para quedarse haciendo amistad. Por eso la palabra dice que no podemos, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas, es imposible. Uno puede tener en los trabajos compañeros, pero no son amigos de uno. Puede tener ¿cómo se llama? Compañerismo, ser amable, sociable, y cuando hay oportunidad, si Dios lo permite, hablarle, ser ejemplo, ser luz, pero no puede ser amistad. Amistad, porque uno cuando es amigo de alguien es que compagina, cuando habla de lo mismo, cuando tenemos el mismo sentir, así como cuando nosotros como damas nos reunimos, tenemos el mismo amor, pensamos en lo mismo, creemos en lo mismo. Nosotros cuando estamos en la iglesia y hacemos reuniones, podemos ver que nosotros nos reímos, bromeamos, pasamos bonito, pero no nos salimos de eso, porque sabemos que a Dios le desagrada eso. Y vamos a seguir. Dice, bueno, conversaciones que tienen corrupción, dice que corrompan las buenas costumbres, y podemos leer 1 Corintios 15:33. Primero Corintios 15:33, que dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Miren qué lindo esto. No erréis, no nos equivoquemos, dice el Señor. Las malas conversaciones puede decir, no, esto no me hace nada. El Señor es celoso con nosotros. El Señor es celosísimo. Y mira lo que dice después, velad debidamente. ¿Qué es velar? No es que nos vamos a poner a desvelarnos a no dormir. Velad, nosotros podemos velar día y noche. Velad debidamente y no pequéis. Nosotros sabemos que ya es el pecado. Velar es que nosotros andemos en vela constante. La vela es vigilar
vigilar, compaginar con la palabra si está correcta nuestra forma de vivir, nuestro hablar, nuestro conducir, nuestras acciones, que si compagina, eso es velar. Lo que también el Señor habla orando sin cesar. Uno puede andar en el día orando internamente. Nosotros somos veladores de las acciones, porque ya el Espíritu Santo a nosotros no nos deja, ahí anda con nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros ya debemos de andar de día y de noche meditando. Bienaventurado el hombre, dice, que medita de día y de noche en su palabra. Nosotros creo que todos ya andamos así, meditando en la palabra, porque somos bienaventurados. Y dice, para vergüenza vuestra lo digo, o sea, que aquí estaba Pablo como exhortando, ¿no? Porque posiblemente él se había dado cuenta de algo que no estaba bien, ¿no? Y póngame, pastor, por favor, Gálatas 1:4. Hermana, Ilbea. Mande. Sí. Cuando dice velad, ¿cuál sería una manera de, porque, pues, bueno, escuchamos la palabra velad, ¿verdad? Pero velad es como pasar una noche que no se duerme, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál sería a lo que Pablo se está refiriendo? Velad debidamente, dice, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos velar nosotros debidamente? ¿Se acuerda cuando del hombre la parábola del hombre que iba a llegar alguien a robar y le dijo que vigilara? Ajá. ¿Se acuerda de esa parábola? Sí, ajá. O Sí, sea, porque no sabes a qué horas el Hijo del Hombre ha de venir, porque a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lo que yo le decía? Velar es estar meditando en la palabra, viviendo una vida santa, porque el Señor dice, puede que venga como como dice, como ladrón de noche. Amén. Y nos agarre, como dicen, en cruzada. Amén. Porque sí, hermana, eso es importante. Usted dice, meditando en la palabra, ¿verdad? Escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo se está refiriendo porque él está hablando, ¿verdad? En el contexto de que muchos no creían en la resurrección de Cristo. Entonces, si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, podemos ser arrastrados por cualquier doctrina, ¿verdad? Entonces, por eso él dice, ¿verdad? Que debemos velar, y ahí dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, usted está hablando con una persona, ¿verdad? Está hablando con una persona y usted no conoce realmente la palabra de Dios, no lee la palabra, no escudriña la palabra de Dios, no está constante, ¿verdad? Porque eso se refiere, ¿verdad? Es una vida constante. Es una vida que no ahorita quiero y mañana no quiero, como usted decía, ¿verdad? No es solamente una profesión vana, como leía en el texto central, ¿verdad? Entonces, debemos ser diligentes en cuanto respecto a la palabra de Dios, para que no cualquiera venga y nos diga una cosa y nosotros, ok, entonces ya bien ataca una duda a nuestro corazón, ¿verdad? Sino que debemos estar firmes en lo que nosotros hemos creído. ¿Pero cómo? Precisamente porque, por eso, como habla muchas veces el pastor, tenemos tantas horas de estudio y debemos hacer uso de todos estos estudios que están aquí, ¿verdad? Cada día nosotros, como dice Pablo, esos tiempos malos que hay tantas, pero tantas falsas doctrinas, hermanos. Nosotros solamente entramos a un ratito en el internet y le aparecen miles y miles de doctrinas falsas. Así por eso es importante estar diligentes, estar siempre escudriñando la palabra de Dios. Sí, amén. Gracias, hermano. Eso es velar en la palabra, porque la palabra es nuestra luz. Dice, lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Entonces, si tenemos la luz de la palabra del Señor, no vamos a tropezar, ¿verdad? Eso es otra forma de entender cómo uno tiene que vigilar. Dice, en Gálatas 1:4, dice, aquí está. Sí. Dice, se nos muestra que Cristo murió para rescatar del presente siglo malo. Por tanto, en un insulto a la gracia divina, que vivamos conforme al presente sistema mundano.
En lugar de ello, debemos transformar por medio de la renovación del entendimiento. Y como es lo que hablábamos, ¿verdad? El entendimiento se va renovando con la palabra. Solo la palabra puede renovar nuestro entendimiento. Ellos representan un cambio interior de mente y aún de las intenciones del corazón. Diariamente debemos estar dispuestos a ser cambiados a la manera de la voluntad divina, como lo indica Pablo en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18, esta es. Gracia y paz sea a vosotros, perdón, 2 de Corintios 3:18. Y dice la palabra, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Nosotros vemos la palabra, ¿verdad? La palabra dice que es nuestro espejo, porque cuando nosotros nos miramos, siempre me acuerdo que el pastor comentaba eso, que decía, cuando uno se ve en el espejo y entre más se acerca, más ve sus arrugas, las imperfecciones, todas las imperfecciones de la tez de nuestra cara. Así es la palabra, entre más la leemos, vemos cuán grande necesitamos de Dios, cuánto necesitamos un cambio en nuestra vida. Entre más el espejo de la gloria del Señor se acerca, que es la palabra, podemos ver qué tanto nos falta, qué tan malos somos y qué poco buenos somos. Podemos ver qué tanto nos falta de transformación. Y por eso dice de gloria en gloria. Sabemos que las glorias son victorias, ¿verdad? En medio de una gloria y gloria hay algo, porque las glorias son como cosas ganadas, ¿no? Pero siempre hay de gloria en gloria, son como atribulaciones, pero vamos creciendo, dice, a la misma imagen de Él, dice, como por el Espíritu del Señor. Esta es otra manera de ver cómo el Señor nos lleva de la mano de Él. Y esta es la forma que esta es la forma de vigilar, ¿verdad? Porque entre más vemos cuál es lo que necesitamos cambiar por medio de su palabra, que dice que nos va renovando, se refiere a transformarnos de gloria en gloria como por el Espíritu. Al vivir este estilo de vida, la voluntad de Dios vendrá a ser una experiencia personal. Yo pienso que todos aquí hemos vivido eso, lo estamos viviendo y yo sé que vamos de más en más. Siempre, entre más le obedecemos al Señor, podemos ver su rostro, podemos ver lo que el Señor hace en nuestra vida. Dice, y nadie nos la cuenta, nosotros lo vivimos. Yo creo que si yo le preguntara a todos los que estamos aquí en Zoom, todos me dirían, no una cosa, muchas cosas, como yo les podría contar, muchas cosas porque lo hacemos vida, porque tenemos intimidad con el Señor. No es una leyenda ni nadie nos contó. Nosotros podemos ver la mano del Señor trabajando en nuestra vida. Yo cuando veo como yo el día del pastor meditaba que yo soy la más viejita de la iglesia, de estar ahí en la iglesia con el pastor, porque yo sé que todos llegamos después, todos llegaron despuesito de mí, creo yo, los que estamos ahorita acá en casa de oración. Y cuando veo cómo hemos evolucionado para bien, yo sé que el pastor observa y todos observamos, todos como decían todos, no necesitan el pastor hablar, él lo predica con su vida. Y también ustedes, para mi vida, yo cuando veo a todos ustedes hablando, yo no me veo, pero yo cuando los veo a todos ustedes, veo cómo el Señor ha trabajado, ha transformado y va a seguirlo haciendo. Estamos en el caminar, ¿verdad? Nunca vamos a saber cuándo, hasta el día que nos vayamos con Él, pero puedo ver cómo hablan todos ustedes, tanto hombres como mujeres, cómo el Señor ha ido transformando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto, estamos leyendo su palabra y la palabra de Él es la única que nos va transformando. Vamos de gloria en gloria.
de transformación en transformación. Dice, dicha voluntad es agradable, perfecta, como lo testificó David en el Salmo 48. Pastor, ¿me puede poner el Salmo 48? Vamos a leerlo, por favor. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa sería esa oración, creo que ya todos nosotros la identificamos en nuestra vivir, que el hacer la voluntad de Dios es como ya para nosotros un deleite, ya no es un sacrificio. El desear hacerla, no es que la hacemos perfecta, pero deseamos. Dice, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? David la leía, porque si no, porque dice el Señor que estará tatuada en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro ser, en nuestro interior. Y David lo meditaba, lo vivía eso. Yo creo que todos nosotros ya lo hemos experimentado también esto. Ahora vamos a ver el rubro B, que dice, el criterio sobre nosotros mismos debe ser acorde a la medida de la fe. Esto está en Romanos 12:3. Aunque parezca tarde, yo les voy a decir, ya van a ser las 9. Sí, ya son las 9. Ahora vamos sí, a seguir y la vamos próxima. a terminar, sí, aquí vamos a terminar, pastor, pero porque vamos a estar, prácticamente estoy a la mitad, pero lo importante es leer todo lo que dice esto porque es lindo y aprendemos. Y yo sé que mañana todos tienen que ir a trabajar, así es que el tema B lo vamos a dejar para el siguiente, no sé si el martes, pastor. Sí, el martes de la próxima semana, Okay. la segunda Yo voy clase. a poner aquí hasta donde me quedé y vamos a seguirlo viendo porque es bien lindo. Yo sé de que no nos aburre la palabra porque, como hablamos, nos edifica, nos alimenta, nos instruye y hasta que nos vayamos con el Señor o Él venga por nosotros, vamos a seguir haciendo esto que es una parte de ser hijo de Dios y ser esclavo del Señor por amor, ¿verdad? No por obligación. Así es que voy a hacer una oración de cierre y si quiere usted agregar algo, pastor. Señor, te doy gracias, Padre amado, por este tema maravilloso, Señor, que nos muestras, Padre, cada día, Señor, tu reflejo de tu perfecta voluntad, Señor, como hijos tuyos que somos, bendito Dios, que estamos, Señor, engendrados, Señor, en ti, Señor. Somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos nacidos, Señor, en el Espíritu, bendito Dios. Por eso te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor, y merecedores somos, Señor, de este privilegio, de esta esperanza que tenemos de la eternidad, Señor. Cosas pasarán en esta vida, pero nuestros ojos están puestos ahí arriba, Señor, donde nuestra morada está siendo preparada, Señor, y vamos a estar en eternidad contigo, bendito Dios. Ayúdanos a ser fieles aquí en esta tierra, Señor, a no tener, Señor, otra diversión que no sea tu palabra, Señor, que no sea disfrutarla, Señor, que no sea enriquecernos de ti, conocerte más cada día, tus atributos, Señor, tus promesas, pero también nuestras responsabilidades, Señor, para poder, Señor, ser gratos a ti. Danos un corazón limpio, puro, Señor, cada día. Renuévanos, Señor, nuestra mente, nuestra manera de vivir, Señor. Que todo lo hagamos, Señor, porque hemos entendido, Señor, quiénes somos en ti, bendito Dios. Gracias porque nos llamas hijos, Señor. Gracias porque nacimos, Señor, del agua y del Espíritu, bendito Padre. Gracias por mis hermanos, Señor, que te aman a ti también, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que vamos a seguir estudiando el próximo semana, Señor, que sea de alimento y que se haga vida en nosotros, bendito Dios, que no sea solo por pasar el tiempo, sino que haga un rema en nuestra vida, Señor, para que podamos mañana ponerlo en acción y poder actuar, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, hermanos, por escuchar la palabra. Amén. Gracias, hermana Ilbea. A medida que vamos aprendiendo del libro, y siempre nos pasa, ¿no? Ahora
ordené un libro nuevo de Paul Washer. Siempre nos pasa de que tenemos que comparar con lo que se está viviendo dentro de la iglesia, y no la local, sino la mundial, ¿no? Como decía hermano Osman hace un ratito, usted pone Google o cualquier cosa y enseguida sale religión pura y nada de relación. Pero imagínense, Pablo dice, el Espíritu Santo me ha revelado que voy a Jerusalén y solo me espera cárcel, castigo, dolor, persecución, angustia, arma, desnudez. Pero ahí voy porque ahí me mandó. No hay un lugar mejor que ese, que donde me mandó Dios. Y hoy todos los apóstoles modernos dicen todo lo contrario. O sea, siempre caemos a la frase de Chuy, alguien tiene que estar equivocado. Y la Biblia no se equivoca. Nuestra Jerusalén es el cielo. Nuestra nueva Jerusalén. Es ahí donde vamos, ¿no? ¿Es ahí donde usted va? ¿Sí o no? Bueno, en ese camino nos esperan las mismas tribulaciones que Pablo. Por eso es que tenemos que agarrarnos siempre de la palabra y vivir confiados en que en Él lo tenemos todo, y que más allá de esta leve tribulación que nosotros pasamos, podemos entender cómo Dios actúa en estos vasos miserables de barro, que nos quebrantamos, pero que Dios está. Y realmente otro texto que se saca continuamente, la de Samuel que leíste al principio, no toquéis el ungido, evidentemente, y para cualquier primer lector que agarre la Biblia, se entiende clarísimamente que estaba por matarlo. El soldado de David lo que le está proponiendo es matémoslo. O sea, realmente es clarísimo. David decide no matarlo porque nadie va a salir, porque no matarás. Ahora, si una persona ungida se desvía de la palabra de Dios, nosotros tenemos que corregirlo y traerlo. Y entonces no te pueden responder, no toques al ungido. No, si no te voy a clavar la espada. Vamos a hablar de teología y vamos a volver a las fuentes. Por eso es tan importante ver todo esto. La paz del Señor, hermanos. Feliz noche. Nos encontramos. Gracias por lo del domingo. Realmente me gustaría mucho que pudiéramos, no sé los costos, si Omara fue la que organizó, no sé, para ver si no es muy costoso de poder hacerlo una vez al mes, todos los cumpleaños y la celebración, el servicio, bien ahí, y de paso comemos, porque queda a mano de toda la iglesia. Que el Señor me los bendiga, hermanos, la paz del Señor, y viernes jóvenes, y el domingo nos encontramos allá en la church. Feliz noche. Gracias, Gracias. Bendiciones. Gracias por